En las solitarias colinas de Vermont, las mansiones góticas guardan secretos tan fríos como su piedra. La de Blackwood no era la excepción. Cuando el inspector Alistair Finch entró en el estudio, encontró el escenario de un crimen que desafiaba a la lógica. Un cuerpo, un revólver y una única puerta, cerrada con doble llave desde dentro. Un pestillo activado, una llave en el bolsillo de la víctima, y ni una sola huella de escape. Los lugareños hablarían de fantasmas, de maldiciones. Pero Finch, el hombre que solo creía en los hechos, se enfrentaba al enigma definitivo. ¿Cómo es posible que un asesino entre y salga de una habitación sellada sin romper nada? La respuesta, como siempre, no estaba en lo sobrenatural, sino en el truco más astuto y perverso que la mente humana puede concebir. Esto es, el enigma de la mansión silenciosa, la ingeniería del olvido. El viento gélido de octubre aullaba como un alma en pena, azotando los antiguos ventanales de la mansión Blackwood. La estructura, una imponente silueta gótica enclavada en las colinas de Vermont, parecía retener todo el frío y la melancolía del otoño. Dentro, el silencio era tan denso como la niebla que rodeaba la propiedad, un silencio que solo lograba acentuar el hedor acre del miedo. El inspector Alistair Finch se movía con una precisión casi robótica a través del salón principal. Finch era una leyenda en los círculos policiales, conocido por su metodología impecable y, sobre todo, por su absoluto desprecio por cualquier explicación que rozara lo paranormal. Era un hombre de hechos, de lógica implacable. Pero incluso él se había quedado paralizado por la escena que acababa de presenciar, genuinamente desconcertado por primera vez en sus 20 años de carrera. La víctima era Horace Blackwood, un millonario coleccionista de arte, tan reclusivo como tiránico. Su cuerpo yacía sobre una alfombra persa de intrincado tejido, y un círculo rojo oscuro se expandía lentamente, devorando los patrones orientales. La causa de la muerte era inequívoca, un único disparo de revólver en el pecho. El arma, un viejo revólver Colt de plata grabado, descansaba a unos centímetros de la mano extendida de Blackwood. El enigma, el corazón del caso que desafiaba a Finch, era la habitación misma. El estudio privado de Blackwood, donde había ocurrido el crimen, estaba en el segundo piso, accesible solo por una única puerta de roble macizo. Esta puerta poseía un sistema de doble seguridad, un pestillo interno que solo podía ser accionado desde el interior y una cerradura principal. Ambas estaban aseguradas. Y, para añadir una burla final a la lógica, la llave de la cerradura principal estaba en el bolsillo del pantalón de la víctima. El sargento Miller, un hombre corpulento y práctico, respiró profundamente, con la voz teñida de una frustración palpable. «Inspector, ya hemos revisado todo. Las dos ventanas, bloqueadas con cerrojos antiguos oxidados. La chimenea tiene una rejilla de hierro forjado atornillada al interior. Imposible que pase un niño, y mucho menos un adulto. No hay conductos de ventilación. Es hermético, totalmente sellado». Finch se acercó a la puerta, su rostro una máscara de concentración. Examinó el pestillo, la cerradura, la ranura. Si el asesino hubiera utilizado un alambre para manipular el pestillo, habría dejado un arañazo. No había nada. El pestillo, una palanca de metal pesado, estaba firmemente deslizado en su posición, una acción que, por diseño, solo podía realizarse desde el interior. «Miller», dijo Finch, sin dejar de mirar la puerta. «Si asumimos por un instante que esto fue un suicidio, ¿quién, dígame?» Cerró la puerta con el pestillo interno y puso la llave en el bolsillo de la víctima después de dispararle.
El sargento tragó saliva. Es imposible, señor. Simplemente imposible. Significa que alguien estaba aquí, pero no pudo salir, o se desvaneció en el aire. Finch sabía que la respuesta no estaba en lo imposible, sino en lo desapercibido, en lo trivial que la mente descarta por ser demasiado simple o demasiado complejo. La paradoja del silencio. Los únicos ocupantes de la mansión en el momento del crimen eran un círculo íntimo de 3 personas, todos bajo el mismo techo, todos con un motivo enterrado bajo capas de respeto aparente. En primer lugar, Eleanor Blackwood, la sobrina. 25 años, ojos inquietos y una herencia millonaria. Su coartada. Estaba en su dormitorio, 2 pisos más arriba, practicando el piano de cola durante las horas estimadas del crimen, entre las 7 y las 8 de la noche. En segundo lugar, el Dr. Silas Vance, 60 años, médico personal de Blackwood, responsable de un estricto y punitivo régimen de medicamentos. Afirmó haber estado en la biblioteca, un piso más abajo del estudio, leyendo y preparando el historial clínico de su paciente para la consulta matutina. Y finalmente, Giles, el mayordomo, un hombre anciano, casi una sombra en la mansión, que había servido a la familia Blackwood durante décadas. Su coartada era la más inexpugnable. Estaba en la cocina, en el ala este, a más de 100 metros del estudio, preparando la cena. Fue él quien descubrió el cuerpo tras escuchar un leve estruendo. Finch reunió a los 3 en el comedor. El aire estaba cargado de cortesía tensa. «Señorita Blackwood», inquirió Finch, examinando el nerviosismo en sus manos. Dice que estaba tocando el piano. ¿Es posible que usted hiciera una pausa, bajara, cometiera el crimen y volviera sin ser vista? Inspector, es impensable, respondió Eleanor, su voz aguda. Mi tío era obsesivamente controlador. Solía cerrar la puerta principal a las 7 en punto, y la escalera al segundo piso pasa justo por el pasillo principal. Giles me habría visto, o me habría oído. Además, ¿cómo entré y salí de la habitación sellada? Finch se dirigió al mayordomo. ¿Giles? Estaba en la cocina, señor. El señor Blackwood me había prohibido estar cerca del pasillo principal después de las 7, a menos que me llamara. Él no toleraba la presencia de empleados cerca de su estudio. Dr. Vance, ¿salió usted de la biblioteca entre las 7 y las 8? No, inspector. Estaba concentrado. Además, dijo el médico, ajustándose las gafas con un tic nervioso, no tenía motivo para entrar al estudio. Yo mismo habría roto la imposibilidad del caso. Finch asintió. Uno de ellos mentía. Todos tenían un motivo para silenciar a Blackwood, cuya crueldad era legendaria. El dinero, la libertad, el respeto. Pero el secreto, Finch lo sabía, no estaba en el corazón del asesino, sino en la mecánica de su huida. La meticulosidad del ingeniero. Finch regresó al estudio. Ya no miraba el cadáver. Miraba la escena como un motor descompuesto, buscando la pieza que no encajaba. Se centró en el revólver. Al examinarlo con una lupa de joyero, notó un detalle minúsculo, un surco casi invisible cerca de la base de la empuñadura. No era profundo. Parecía un arañazo fino, como si el metal hubiera rozado un alambre delgado. Luego, la alfombra hizo que Miller retirara cuidadosamente el cuerpo. La mancha de sangre se había extendido, pero justo en el borde, Finch encontró un residuo gomoso y seco, del tamaño de una migaja. Lo recogió con pinzas. Era cera. El escritorio.
Blackwood había estado trabajando. Un tintero abierto, un libro de cuentas. En la libreta de notas, Finch vio una mancha de humedad en la esquina inferior de la hoja superior. Finalmente, el pestillo. Finch se paró junto a la puerta, analizando el mecanismo de la cerradura interna. Era sólido y complejo. Imposible de manipular desde fuera. Cerró los ojos. Visualizó el disparo. El cuerpo cayendo. El pestillo cerrándose. El sonido, murmuró Finch. Miller, ¿qué tan fuerte fue ese estruendo que Giles escuchó? Giles dijo que fue sordo, como algo pesado que se caía en el piso de arriba. Finch pensó en el piano de Eleanor. Un piano de cola. Un fortísimo fuerte. ¿Podría ese sonido haber enmascarado algo? Salió y se dirigió de nuevo al dormitorio de la pianista. Le pidió que tocara. Eleanor, con un gesto de impaciencia, hizo vibrar las cuerdas con una pieza compleja. Finch regresó al estudio. El sonido del piano era audible, pero amortiguado por las paredes gruesas, lo suficientemente fuerte para disimular un sonido mucho más leve. Un clic. De repente, una conexión se formó en la mente de Finch. Un enlace entre la desconfianza de la víctima, el piano, la cera y el médico. Regresó al comedor, donde el Dr. Vance aún intentaba mantener la compostura. La exposición del truco. Finch no perdió tiempo en preámbulos. Su voz era ahora dura y baja, resonando con autoridad. Dr. Vance, usted es el asesino. Y la imposibilidad de esta habitación cerrada es su coartada más brillante y más estúpida. El médico se tensó, pero su negación fue instantánea. Es absurdo. Mi coartada es perfecta. Yo estaba abajo, en la biblioteca. La puerta estaba sellada. Es un suicidio o un fantasma, inspector. No un crimen. Es imposible si se piensa en la fuerza bruta, doctor, replicó Finch, caminando lentamente hacia él, pero no si se piensa en la psicología de su víctima. Usted no tuvo que entrar para matar. Usted ya había preparado la escena. El arma ya estaba esperando. Finch se detuvo junto a la silla del Dr. Vance. Usted, como médico de Blackwood, lo visitaba con regularidad. Antes de las 7, antes de la hora del cierre, usted colocó el revólver en algún lugar que Blackwood encontraría fácilmente. Quizás detrás de las cortinas, o incluso dentro del cajón de su escritorio. Y usted, conocedor de la paranoia de Blackwood, sabía que, al menor signo de amenaza, él buscaría esa arma. Finch tomó el residuo gomoso. Usted no confió en la suerte, sino en la mecánica simple. Usted conocía la marca de hilo dental de cera que Blackwood usaba, un artículo fino y quebradizo. 1. El mecanismo. Antes de su última visita, usted ató un lazo de ese hilo dental alrededor del gatillo del revólver, lo suficientemente flojo para que no se disparara. El otro extremo del hilo lo ató, con la precisión de un ingeniero, al pestillo interno de la puerta de roble. El pequeño surco en la empuñadura del Colt no es un arañazo, sino la fricción de ese hilo de cera. 2. La ejecución. A las 7:10 de la noche, mientras la señorita Blackwood tocaba un fortísimo en el piano, usted no estaba leyendo. Usted utilizó un teléfono de línea fija para llamar al estudio. Fingió ser un asociado, un socio de negocios, o quizás un agente de policía, dando una noticia financiera alarmante o advirtiendo de un intruso inminente. Blackwood, presa del pánico, se levantó. 3. El cierre. Corrió hacia el arma que usted había dispuesto.
Al tomar el revólver, el lazo de cera se tensó al mismo tiempo que él giraba la manija para abrir la puerta y salir. La fuerza de la apertura hizo que el hilo se rompiera. Pero antes de romperse, el hilo dental de cera actuó como un cable de tracción, accionando el gatillo del revólver. El arma, sostenida por la propia víctima, se disparó contra él. El residuo gomoso en la alfombra es lo que quedó del hilo de cera al romperse. Finch elevó la voz, con un tono de triunfo deductivo. Y al mismo instante, el tirón final del hilo roto hizo que el pestillo interno de la puerta, liberado de la tensión, se deslizara en su lugar con un leve clic. El estruendo que Giles escuchó no fue el disparo, que quedó ahogado por el piano, sino el cuerpo pesado cayendo al suelo y el pestillo cerrándose. El crimen fue ejecutado por Blackwood mismo, sin saberlo, y la puerta se cerró por la física, no por el asesino. El legado de la malicia. Finch señaló la libreta en el estudio. La mancha de humedad. ¡Es saliva! Blackwood acababa de sellar un sobre justo antes de que usted lo llamara. Estaba sentado en su escritorio. Usted solo esperó el momento, doctor. Usted sabía que Blackwood era tan paranoico que no dudaría en coger un arma, y al mismo tiempo, tan ególatra que él mismo se encargaría de sellar su propia trampa. El doctor Baines no pudo más que asentir lentamente, su rostro ahora un lienzo gris. La máscara de profesionalismo se había desprendido, revelando una desesperación profunda. Tenía que ser así, susurró el médico, la voz quebrada. Él me controlaba. A mí y a todos. Él se reía de mi sufrimiento. Yo solo le di un método para terminar con su tiranía. Él cerró la habitación, él apretó el gatillo. Yo solo le di la oportunidad. Finch se volvió hacia el sargento Miller. El caso está cerrado. Sargento, lo imposible. Era solo un truco de magia con un poco de cera, un hilo dental y una malicia exquisita. La física y la deducción siempre le ganan a lo sobrenatural si se mira lo suficientemente de cerca. Pero en el corazón de este enigma, el verdadero motor no fue la cerradura, sino la necesidad humana de venganza. Mientras el sol se abría paso entre la niebla otoñal, proyectando largas sombras a través de la mansión Blackwood, Finch sabía que había resuelto un caso de genio criminal. Había desmantelado la ingeniería del olvido, probando que el misterio de la habitación cerrada no era un desafío a la lógica, sino una demostración perfecta de hasta dónde puede llegar la crueldad y la astucia humana. El silencio de la mansión ya no era un enigma, sino un testigo mudo de un plan perfectamente ejecutado. El crimen de la habitación cerrada, una burla a la razón, se había disuelto en la verdad. No fue la magia, ni el misterio ancestral. Solo un hilo de cera, un revólver y la propia paranoia de la víctima convertida en su verdugo. El inspector Finch había probado, una vez más, que no hay cerradura lo suficientemente fuerte, ni mente lo suficientemente astuta para ocultar el rastro de la malicia humana. El verdadero genio criminal no reside en el acto violento, sino en la meticulosa ingeniería de la imposibilidad. Así concluye el enigma de la mansión silenciosa,